Gracias por acompañarnos a esta conferencia de medios para que nos expliquen los expertos acerca del sismo del registrado el día de ayer. Nos acompañan los directores del Instituto de Geofísica, el doctor Hugo Delgado Granados, y el Instituto de Ingeniería, el doctor Luis Álvarez y Casa Longoria. Está la jefa del sismológico, la doctora Xioli Pérez Campos, el doctor Leonardo Ramírez Guzmán, también del Instituto de Ingeniería, y el doctor Juan Carlos Montalvo Arrieta, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por favor, comenzamos, doctor. Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a escuchar el informe que se tiene del Servicio Sismológico Nacional y también por parte de los colegas del Instituto de Ingeniería y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le cedemos la palabra a la doctora Xioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional. Bien, pues buenos días a todos y todas. Vamos a presentar lo que sucedió ayer, el 16 de febrero. Lo que tenemos, recordemos primero que vivimos en un país altamente sísmico, esto por el contexto tectónico en el que nos encontramos, donde tenemos 5 placas interactuando en nuestro país. En específico, la placa de Cocos se está subduciendo por debajo de la placa de Norteamérica y esta es la causante del sismo de ayer. Nos trajimos estos pequeños bloques para mostrarles más o menos cómo se da el movimiento. Suponemos que esta es la placa de Norteamérica, esta es la placa de Cocos, y lo que está pasando es que esta se está deslizando por debajo de Norteamérica. Al momento en el que logra ese deslizamiento es que se produce el sismo, ¿sí? Entonces es este tipo de movimiento, le llamamos un sismo interplaca y es a lo que llamamos un mecanismo inverso. Cuando se tiene este movimiento, ¿sí? Este bloque produce ese movimiento. Bien, el sismo ocurrió a las 17:39 del día de ayer, viernes, hora del centro del país. Se localizó en las costas de Oaxaca, cercano a la población de Pinotepa Nacional, 11 kilómetros al sur de este poblado. En ese lugar han ocurrido varios sismos en la historia del país. En específico tenemos registro desde 1937, lo que ven a mis espaldas es el registro histórico y lo que tenemos es a mi lado derecho, corresponde a lo que serían las costas de Jalisco, Colima, y a mi lado izquierdo sería la costa de Chiapas. Las barritas que vemos ahí corresponden a sismos que han ocurrido a lo largo de la costa y de arriba hacia abajo es cómo han ido sucediendo en el tiempo. Entonces, si observamos aproximadamente a unos 1.200 kilómetros de distancia, que es donde ocurrió el sismo de la tarde de ayer, que lo pueden encontrar hasta abajo en una barrita morada, vemos que en esa región han ocurrido otros sismos, en específico en 1968, 1978, 1982, 1995, 1996 y el más cercano en tiempo, el 20 de marzo de 2012. Ese último sismo, recordemos que tuvo una magnitud de 7.5. Lo que vemos aquí es justamente lo que hacemos los sismólogos para describir este movimiento que yo les mostraba. En el lado izquierdo, lo que vemos es el mecanismo focal, es justamente lo que nos describe este movimiento. En el lado derecho, lo que estamos viendo es cuánto se deslizó, es una descripción del tamaño de la falla, cuánto se rompe y cuál es la cantidad de metros que se desliza. El color nos está indicando que el deslizamiento máximo en esa falla que se rompió fue de 2.15 metros. Ese trabajo es en colaboración con el Centro de Geociencias de la UNAM, realizado por el doctor Carlos Mendoza. Aquí en el mapa vemos las estaciones del Servicio Sismológico Nacional y de otras instituciones que colaboran con nosotros, de las cuales se reciben los datos para poder hacer toda la localización de la sismicidad que reportamos y todos los trabajos y resultados que aquí les presentamos. Hay un acercamiento en el recuadro de la derecha superior, donde se pueden ver las estaciones que operan en el Valle de México. Hasta las 10:40 de esta mañana se habían registrado 590 réplicas. En el mapa lo que presentamos es en círculos grises, es la sismicidad que hemos reportado durante este año, desde el 1 de enero de 2018
hasta un poquito antes del sismo principal del día de ayer de magnitud 7.2. Los demás círculos de colores corresponden a la sismicidad ocurrida a partir del sismo de magnitud 7.2. Aquí podemos ver ya graficadas las réplicas de este sismo y nos empiezan a delinear lo que corresponde al área de ruptura, a ese segmento del contacto entre las dos placas, que fue lo que se rompió. Cabe mencionar que hace unos momentos salieron técnicos del Servicio Sismológico Nacional a la zona donde ocurrió este sismo para instalar otros instrumentos y que nos permitan medir con mayor precisión las réplicas que están ocurriendo en la zona. Paso la palabra al doctor Juan Carlos Montalvo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, buenos días. En la Universidad Autónoma de Nuevo León tenemos, a través de la Dirección General de Informática, una encuesta que trata de o mide la percepción de las personas que están expuestas a un terremoto. En este caso, aquí en esta figura estamos visualizando los reportes de aproximadamente 2.400 personas hasta las 9 de la noche del día de ayer, en donde esa información, si ustedes pueden ver, los colores representan el grado de percepción, y este grado de percepción está relacionado con la escala de intensidades de Mercalli. La escala de intensidades de Mercalli tiene una función de medir la fuerza de la sacudida y el daño asociado por estos eventos a partir de lo que está percibiendo cualquier usuario que tiene acceso a Internet. Entonces, la manera como nosotros recibimos la información es, el usuario entra a la encuesta, se le pide cierto tipo de información, y para poder plasmar esta información en el mapa se le solicita un código postal. Entonces, lo que se está visualizando ahí en la imagen son códigos postales de usuarios que recibieron información o que entraron a la página y llenaron. Esto es la percepción que hay para todo el país. Ustedes pueden ver desde Aguascalientes hasta Chiapas, hubo percepción, siendo las intensidades mayores en el estado de Oaxaca y Guerrero. Y en la siguiente imagen tenemos un zoom en donde se está presentando las encuestas recibidas para el Valle de México, y ahí vemos la descripción por delegaciones, y los colores ahí estamos visualizando que hay algunas delegaciones en donde la sacudida del movimiento experimentado por las personas fue con una intensidad marcada como número 7, que sería equivalente a ser severo. Entonces, en el Valle de México tenemos 4 reportes con una intensidad de 7, que sería lo más significativo que las personas que estuvieron en sus códigos postales pudieron reportar. Bien, tiene la palabra el doctor Leonardo Ramírez Guzmán. En cuanto a los reportes de las intensidades instrumentales, el Instituto de Ingeniería generó los mapas de intensidades a nivel nacional con la información de las redes de la UNAM. Aquí en esta diapositiva se muestran las estaciones que se utilizaron para generar. Okay. Sí, están. Okay. Para generar el mapa mencionado. Okay. Que se muestra en esta diapositiva del lado izquierdo. Pueden ustedes observar que aproximadamente en una región de alrededor de 100 kilómetros de diámetro, la intensidad fue muy severa, específicamente alrededor del epicentro, y en la mayoría del país se sintió aproximadamente por 42 millones de personas. 24 millones lo percibieron de manera moderada a fuerte y 18 millones de fuerte a muy severa. En cuanto a las intensidades
instrumentales que se estimaron en la Ciudad de México. La diapositiva que se muestra indica que en la región del lago, que está marcada en azul de fondo, se ve intensidades importantes o moderadas en la franja que comúnmente asociamos con los daños en la Ciudad de México. Los reportes de las estaciones icónicas en la Ciudad de México, CUP5 y SCT, nos indican que hubo una aceleración de 6.6 centímetros por segundo al cuadrado en la primera y de 22 centímetros por segundo al cuadrado en la segunda. En cuanto a las observaciones en la aceleración a nivel nacional, se observa que la estación Pinotepa tuvo cerca del epicentro, tuvo una aceleración muy importante. En cuanto a la Ciudad de México, aquí mostramos el espectro de respuesta. Este espectro de respuesta lo que nos indica es la severidad con la que las estructuras tuvieron que resistir un sismo. Aquí mostramos para comparar con los sismos de 1985, el reciente del 19 de septiembre en 2017 y el que acaba de ocurrir el día de ayer. Las curvas más grandes, que son las de 85, nos indican que las estructuras estuvieron sometidas a fuerzas más grandes en la estación SCT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está en la zona centro de la ciudad. En cuanto al sismo de ayer, la comparación con Ciudad Universitaria de esta estación de la Secretaría de Comunicaciones, vemos que la percepción o que lo que se midió en la zona de roca, que es la que representa a Ciudad Universitaria, fue muy baja en comparación con lo que se sintió en la zona centro de la Ciudad de México. Bien, hay un punto más para concluir. Lo que vemos aquí, mencionaba hace un momento, son las estaciones de las cuales recibimos datos que corresponden a los triángulos y a los cuadrados que tienen color. Lo que hemos presentado son los resultados que obtuvimos con datos de todas estas estaciones. Sin embargo, nuestros resultados podrían mejorar si tuviéramos más estaciones. Hoy en día tenemos en puerta 2 proyectos importantes, los cuales nos permitirán complementar la red con la que contamos. Se están proponiendo la instalación de 52 estaciones nuevas en todo el país y esas corresponden a los círculos que ahí en el mapa se pueden observar. Por último, recordarles, los sismos no se pueden predecir, vivimos en un país altamente sísmico y siempre debemos estar preparados. Muchas gracias. Bien, pasamos a preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Arturo, por favor, de jornada. Son 2 preguntas. La primera es, ¿a qué se debería en este caso? ¿Cuál sería la explicación de por qué los movimientos no sometieron a estas fuerzas de las que hablaban a las estructuras, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre estos sismos del 85, el 17 y el de hoy para que las estructuras hayan resistido de esta manera ahora? Y lo segundo es, respecto a la instalación de las estaciones, había el rector solicitado una ampliación presupuestal para el sismológico, la Cámara de Diputados lo aprobó. ¿Con qué recursos cuentan para la ampliación y qué más necesitan? Muchas gracias. En cuanto a la pregunta sobre las estructuras y la severidad de la sacudida, los sismos de septiembre tienen una característica, del septiembre del año pasado tiene una característica diferente a la de este sismo. Este sismo es más lejano y de una magnitud comparable a un poco más grande que la del 19 de septiembre, pero la del 19 de septiembre de 2017 fue muy cerca y otro tipo de mecanismo que afecta un rango de estructuras o de frecuencias diferente. En el caso de 1985 es un sismo también lejano a la Ciudad de México, pero la magnitud es mucho mayor que de la que tuvimos ayer, del sismo que tuvimos ayer. ¿Quién más? Sí, respecto a la segunda parte de la pregunta, sí, efectivamente, el Congreso de la Unión aprobó una asignación especial para apoyar al Servicio Sismológico Nacional.
Este presupuesto ya se está comenzando a ejercer en una serie de planes que está desarrollando el Servicio Sismológico Nacional, lo cual describiría mejor la doctora Pérez Campos. Lo que mencioné hace un momento fue el incremento en número de observatorios sismológicos en el país. Esto es una de las componentes y el ingreso principal de ese proyecto vendría a través de un proyecto FOPREDEN con la Secretaría de Gobernación a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El monto aprobado por el Congreso será utilizado para un elemento muy importante que es un espejo, un centro alterno de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de Ingeniería de su red acelerográfica, y este se va a ubicar en el estado de Hidalgo, donde se colocará prácticamente lo mismo que tenemos aquí para poder procesar, adquirir, procesar y publicar la información. Esto es fundamental porque el Servicio Sismológico Nacional no se puede dar el lujo de perder un segundo de información y un segundo de poder informar al público y a las autoridades de la sismicidad que estaba ocurriendo. Sí, ¿alguien más? Buenos días, soy Arturo Sierra de Televisa. Dos preguntas, doctora. Para los que no somos expertos, siempre hablamos de que si fue un sismo trepidatorio, oscilatorio, si nos puede, eso es real, si se puede calificar este sismo que ocurrió ayer, ¿cómo fue? Y también preguntarle, doctora, si nos puede precisar, para los que no conocemos un grado, ¿cuánto representa a diferencia del de 8 grados al de 7.2? ¿Cuánto en potencia es menos? ¿Nos puede explicar eso? Gracias, doctora. Voy a empezar por la segunda. Cada unidad de magnitud, recordemos que no son grados, que la escala de magnitud no es una escala graduada, sino son unidades de magnitud. Entre cada unidad de magnitud hay una diferencia de 32 veces la energía liberada. Entonces, un sismo de magnitud 7 es 32 veces más pequeño en energía liberada que un sismo de magnitud 8. De tal manera que el sismo que experimentamos la tarde de ayer, de magnitud 7.2, fue 32 veces más pequeño que el que experimentamos el 7 de septiembre, de magnitud 8.2. En términos de, con relación al sismo del 19 de septiembre de 2017, el sismo de ayer fue aproximadamente 1.5 veces más grande en energía liberada que el del 19 de septiembre. La diferencia de lo que sucedió en la Ciudad de México está relacionada, como ya se mencionó, con la cercanía. ¿Sí? En cuanto a trepidatorio y oscilatorio, todos los sismos producen dos tipos de ondas. Unas son las ondas de cuerpo y otras son las ondas superficiales. Las ondas de cuerpo tienen dos movimientos característicos y justamente pedí que me trajeran esto para tratar de demostrárselos. Las dos tipos de ondas son las ondas P y las ondas S. Las ondas P van a tener un movimiento parecido a esta, en el que se está propagando la onda en esta dirección y está moviendo el material en la misma dirección. Las ondas S van a tener un comportamiento parecido al de una culebra, donde el movimiento que producen es perpendicular a la dirección en la que se propaga. Si nosotros pensamos en un sismo, viene de abajo y nosotros nos encontramos en la superficie, pues vamos a estar sintiendo movimientos trepidatorios, si sentimos una onda P, y vamos a estar sintiendo movimientos oscilatorios, si sentimos una onda S. El otro tipo de ondas, que son las ondas superficiales, son las ondas Rayleigh y ondas Loeb. Las ondas Rayleigh van a producir un movimiento que nos van a hacer subir y bajar, y las ondas Loeb nos van a provocar un movimiento oscilatorio. Entonces, todos los sismos producen ambos movimientos. Gracias. Este movimiento del que refiere, imagino que si bien no se pueden predecir los sismos, sí habían estado esperando que las placas se movieran de esta forma. Digo, si bien no se puede predecir, está bien, pero sí ya habían estudiado este tipo de movimientos. Y como hacen que se determina dónde colocar estas estaciones, ¿cómo se determina en relación a qué? ¿Y cuántas hay en Oaxaca?
¿cuántas estaciones hay ya instaladas en Oaxaca? Gracias. Ok, la primera es, efectivamente los sismos no se pueden predecir, sabemos dónde pueden ocurrir y esto porque tenemos un contacto entre placas, el cual va a producir sismos, ¿sí? Entonces sabemos que en esos contactos entre placas se pueden producir. Lo que puse aquí nuevamente es el mapa donde se ven los contactos entre las placas y en esos límites es donde es más probable que ocurran sismos importantes. La otra que conocemos es el historial de sismos que se han tenido en el lugar. Entonces, en este mapa se alcanzan a ver muy tenues unas circunferencias o unas elipses y esas me están representando las zonas donde han ocurrido sismos importantes en el pasado. En la geología hay una máxima que dice lo que ocurrió en el pasado va a ocurrir en el presente y en el futuro. Si sabemos que han ocurrido sismos en esa zona de Pinotepa Nacional, podemos esperar sismos en el futuro. Y mencioné una lista de varios de ellos, ¿no? Lo siguiente es dónde colocar estaciones y cuántas hay en el estado de Oaxaca. Actualmente en el estado de Oaxaca el Servicio Sismológico Nacional tiene 10 observatorios sismológicos. Esos son complementados con algunas estaciones que tiene el Instituto de Ingeniería, que son estaciones acelerográficas. Y cómo decidir dónde poner nuevas tiene que ver con la cobertura de las actuales. Lo que hemos hecho es un análisis de la cobertura que nos brinda la distribución actual de estaciones. Y lo que hemos identificado es que hay zonas en el país, como sería el norte del país, donde no podríamos ver un sismo de magnitud menor de 3.8, inclusive hay algunos puntos donde hoy en día no podríamos detectar un sismo de magnitud 4. Un sismo de magnitud 4, inclusive uno de 3.8, ya es percibido por la población cercana. Entonces, el objetivo de esta distribución de colocar estas nuevas estaciones está relacionado justamente con eso, con poder detectar sismos en todo el país que puedan ser percibidos de manera local. ¿Alguien más? Sí, Daniel. Gracias. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Una pregunta rápidamente, si me permiten, nada más para aclarar una duda. En días anteriores se hizo una declaración que entiendo, inclusive podría interpretarse como de carácter político por parte del jefe de gobierno en el sentido de que había una falta en el cumplimiento de pago de algunas entidades y que esto repercutía en alerta sísmica y esta situación. Mi pregunta en este caso es si esto de alguna manera tiene algo que ver con el servicio sismológico, si es completamente independiente y si por esta razón la gente no tendría por qué estarse preocupando de que hay entidades que no estén pagando este tipo de servicios, por favor. Sí, la respuesta es que la alerta sísmica no tiene nada que ver con el Servicio Sismológico Nacional, es totalmente independiente. Nada más quiero complementar un poquito la respuesta de la doctora Pérez Campos en cuanto a las estaciones que se tienen en Oaxaca. Tenemos aproximadamente una decena, un poquito más de 10 estaciones en la ciudad de Oaxaca y acelerográficas, no observatorios sismológicos como los del servicio sismológico, y tenemos aproximadamente 6 o 7 más distribuidas en todo el estado. Además de lo que mencionaba la doctora Pérez Campos, se van a instalar dentro de este mismo proyecto de la Red Sísmica Mexicana, que financia la Secretaría de Gobernación a través del CENAPRED, otras 20 estaciones acelerográficas distribuidas en la zona centro-sur del país. Siguiente pregunta. Hola, Margarita Rodríguez del Sol de México. Bueno, con relación a la pregunta que hizo el compañero, hace pocos días efectivamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México mencionaba que no servía la estación, que había una falla en Oaxaca, ¿no? Sin embargo, pues ahorita recibimos la señal 72 segundos antes y pudimos evacuar, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y después no se habló cuánto es el monto, ¿no?, destinado, etiquetado para estas estaciones que se prevén. Y bueno, y por último, ¿qué está pasando a nivel geológico en el Istmo? No sé si ustedes pudieran responder eso, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, ya sabemos que México se encuentra en estas 5 placas
pero bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Se pudiera explicar? Digo, yo sé que estamos en otra fase, que es la cuestión de la detección, ¿no? Pero a nivel geológico, ¿cómo podríamos interpretar la gente? ¿Qué está pasando ahí? Gracias. Contesto la primera y la última, y la de los motos se la dejo al director. La primera, como ya se dijo hace un momento, el sistema de alerta sísmico mexicano no está a cargo del Servicio Sismológico Nacional. Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico quien tiene a cargo ese sistema. Entonces, todo asunto relacionado con las estaciones que alimentan el sistema de alertamiento es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es el CIRES. Nosotros no tenemos nada que ver. No, es una asociación civil, no depende ni del gobierno ni de la UNAM y no está relacionada con el Servicio Sismológico Nacional. Sí, okay. En cuanto al istmo, lo que se está ocurriendo en el istmo de Tehuantepec es toda una serie de réplicas producto del gran sismo que hubo el 7 de septiembre. Ese sismo ocurrió, recordemos que ocurrió dentro de la placa de Cocos, fue un sismo intraplaca. Fue un sismo de magnitud 8.2, es un sismo muy grande, y lo que provoca un sismo tan grande es un reacomodo de los esfuerzos en la zona aledaña. Ese reacomodo de esfuerzos se expresa con las réplicas en la zona cercana. Entonces, al momento les puedo comentar que van 18.382 réplicas para el sismo del 7 de septiembre de magnitud 8.2. Siguiente pregunta. Sí, nada más para aclarar la parte de los recursos. El Congreso asignó un presupuesto de 106 millones de pesos para apoyar las actividades del Servicio Sismológico Nacional. Hola, buenas tardes, Eric Pinto de Capital 21. Nada más quisiera preguntar sobre esta explicación que nos da entre lo que está sucediendo entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. ¿Ante qué estamos? ¿Qué fenómeno natural podríamos explicar que estamos? Y cómo nosotros, medios de comunicación, pudiéramos explicarle a la gente para darle más certidumbre de esto que está ocurriendo. Si el número de deslizamientos pudiera llegar a ser más grande en algún sismo también que pudiera haber más adelante. Lo que tenemos es la tectónica de placas en toda su expresión. ¿Cómo funcionan las placas? Lo que tenemos es una tierra dividida en capas concéntricas. Nosotros nos encontramos parados sobre la corteza terrestre. Hacia adentro sigue el manto y en el centro tenemos al núcleo. Ese núcleo está emitiendo calor y hace que el manto tenga unas corrientes convectivas. Recordemos de nuestras clases de física de la secundaria, ¿no? Que el material caliente subía y el material frío bajaba. Lo mismo pasa en el manto y eso hace que nuestra capa de afuera, que es la corteza, se esté moviendo. Ese movimiento hace que las placas tectónicas se muevan y que haya lugares donde tenemos material nuevo saliendo, que serían las dorsales oceánicas, y tenemos lugares donde las placas se meten, como sería el caso para la placa de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica. Ese movimiento no es continuo, no es sencillo, ¿no? Si yo quiero empujar esto, hay una fricción entre el mantel y la computadora y si yo le empujo más fuerte, logro que se mueva. En el momento en el que logré eso, vencí la fricción que hay entre los dos materiales. Lo mismo pasa entre las placas. Tenemos nuestra placa de Cocos metiéndose por debajo, ya se me... Ahí está. Tengo mi placa de Cocos metiéndose por debajo de la placa de Norteamérica. Aquí lo hago muy fácil, pero en realidad están bajo presión estos dos elementos. Cuando logran vencer esa fricción, se da el sismo, se da ese rompimiento. ¿Qué podemos esperar en México? Podemos esperar sismos importantes, los hemos vivido en toda nuestra historia. ¿Van a seguir ocurriendo? Sí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Los sismos no se pueden predecir. Sabemos que pueden ocurrir sismos grandes de magnitudes arriba de 8, como el vivido el 7 de septiembre.
en las costas del Pacífico mexicano. ¿Cuándo será el próximo? Eso no lo podemos saber. La ciencia aún no puede saber cuándo. Siguiente pregunta. Sí, Marisela. Buenos días, Marisela Palacio de Notimex. Yo quisiera preguntarle si el sismo de ayer tuvo alguna relación con el sismo del 7 de septiembre o si se puede considerar una réplica de ese. En una conferencia anterior dijeron que iban ustedes a analizar si había alguna relación entre los sismos, por ejemplo, del 7 de septiembre, el 19 de septiembre. ¿Qué avances se han tenido? Y por lo que entiendo, el deslizamiento de la placa de Cocos va a seguir. Así es. Bien, primero regresemos a los sismos de septiembre. Todos los análisis que se han hecho por diferentes investigadores en el mundo indican que no hay una relación directa entre ellos. El sismo del 19 de septiembre no estuvo relacionado o no es producto del sismo del 7 de septiembre. Ahora, lo que ocurrió ayer toca nuevamente lanzar toda una serie de análisis para poder descartar la relación que existe. Lo que sí se observó con el sismo del 7 de septiembre es que había una alteración del estado de esfuerzos en una zona muy amplia del país, lo cual sí ponía la lupa en qué iba a pasar o cómo se iba a comportar. Lo que toca hacer después de la ocurrencia del sismo de ayer es revisar todos los datos para ver cuál es ese efecto, ¿no? Si está relacionado o no está relacionado, si lo provocó, lo aceleró o no. Es algo que se tiene que estudiar, pero son análisis que no se tienen en unas cuantas horas, que toman varios días, inclusive meses, el poder determinarlo. Hay varios grupos ya trabajando en esto y en algunos meses tendremos ya, así como hoy estoy diciendo septiembre no tuvieron nada que ver, en algunos meses tendremos esa respuesta. Y había otra pregunta. Eso. La otra, efectivamente, las placas se vienen moviendo desde que existen como tierra y lo seguirán haciendo. Entonces toca siempre estar preparados. Sí, me gustaría complementar que en este momento se habla de la relación entre la placa de Cocos y Norteamérica, pero quiero recordarles en una de las láminas que mostró la doctora, se habla de cinco placas que son las que tienen relación con nuestro país. Entonces cualquiera de las 5 puede estar en una relación en la que se pueden generar sismos. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bien, pues muchísimas gracias por la conferencia, gracias a los medios de comunicación y a la gente que nos está siguiendo por streaming. Gracias a todos. Ya, pues, está otra vez.